Atención Putumayo, nos estamos inundando en este momento. Este es un mensaje de Laura Montoya. La quebrada de Los Pinos se ha salido, se ha entrado a las casas. En este momento estamos transmitiendo eso desde unos techos. Ayúdenos por favor, el agua se entró a mi casa, se llevó todos los equipos, el carro, todo. Por favor ayúdenos. Hago un llamado a los organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor nos ayuden. El barrio de la Esmeralda, todo de aquí para abajo está inundado. Auxilio, ayuda, necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero. Aquí en el barrio Los Pinos estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos, estamos en un segundo piso. Por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos, estamos muchas personas aquí con riesgo de morir. Por favor, ayuden. End of Flash. End of Flashback. Después del video, vamos a iniciar con la segunda etapa del Design Thinking. La segunda fase de la metodología del Design Thinking, como dije anteriormente, consiste en definir el reto o el problema. Es cierto que partimos de un reto determinado que puede ser más o menos concreto. Sin embargo, este reto es algo a priori, o sea, antes de. Tras la fase 1, marca recordar, en la que se abren los ojos y los oídos para comprender al público objetivo, se hace preciso redefinir este reto inicial o definir como tal el problema específico para el que vamos a encontrar soluciones. Mi compañero Diego les va a hablar más sobre el tema. Gracias, Lorena, por la introducción que acabas de hacer. Entonces, profundizando un poquitico más todo esto de la fase del definir, tenemos que esta fase es crucial en el proceso del design thinking. Esto porque es lo que nos propone dar la pista de lo que debemos buscar. Aunque en un primer momento tengamos una idea de los problemas que queremos abordar, en esta fase es donde debemos de afinar la búsqueda de los famosos insights. En esta fase es donde debemos de sintetizar toda esta información y el conocimiento adquirido que de la primera fase de la empatía, con el fin de llegar a conclusiones acerca de las necesidades y los insights de los usuarios. También lo que pretendemos en esta fase es definir las variables que componen el proyecto y ser más específico con los elementos de la propuesta del proyecto que se va a realizar. Y muy bien, ahora sabiendo por qué es tan importante esta fase, debido a que la definición concreta del problema es algo muy importante porque nos va a permitir guiar el proceso creativo. Una mala definición puede hacer que todo el proceso salga mal y retrasar el design thinking. Ahora bien, las características que debe tener para que la definición sea correcta es que sea inspiradora, que recoja información y las emociones de las personas observadas durante el proceso y que permita generar criterios para evaluar si se alcanza dicho objetivo. Y bueno, el objetivo de esta fase es identificar un foco de acción a partir de las conclusiones extraídas de la fase anterior de la empatía. Es decir, sabemos que el usuario tiene una necesidad a la hora de solucionar un problema y el reto es lograr encontrar la mejor solución a ese problema. Y es esencial definir correctamente el foco de acción también, debido a que si no identificamos el foco de forma adecuada es imposible que lleguemos a esa solución ideal. Para evitar errores a la hora de definir el foco de acción es importante asegurarnos de que la información recopilada en la primera fase sea suficiente como para poder identificar los problemas o el problema de del usuario. Finalmente, también debemos de recordar que al momento de definir el problema tenemos que tener en cuenta las necesidades que tiene nuestro usuario y no quedarse solo con las primeras ideas, debido a que hay que ir más allá y profundizar a partir de toda la información recogida. Y ahora les pasamos con mi compañera Jessica. Bueno, ahora vamos a delimitar el problema a un evento que ocurrió en el año 2017 en la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo, zona amazónica de Colombia. El desastre natural que ocurrió en esta ciudad
vamos a hacer un recuento de la situación que vimos en el video anterior, ¿cierto? Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, fuertes lluvias que normalmente se ven en las zonas amazónicas provocaron desbordamientos en los ríos de Mocoa, Mulato y Sangoyaco, generando así deslaves y flujos de lodo en varios sectores de la cabecera municipal que causaron la destrucción de viviendas, puentes y arrastraron vehículos a su paso. Fueron arrasados al menos 17 barrios de la ciudad. Que cabe aclarar también que estos dos ríos atravesaban la ciudad y que venían desde muy arriba en las montañas, ¿cierto? Se reportaron más de 1.400 personas fallecidas y más de 400 heridas, con un número oficial de 200 desaparecidos y más de 1.000 damnificados. El foco de acción o punto de vista, como lo mencionaba anteriormente el compañero Diego, es el objetivo de la fase definir. ¿Pero qué es ese foco de acción o punto de vista? Es básicamente una declaración del problema que sea significativa y procesable, y que además debe combinar 3 elementos principales, que son el usuario, la necesidad y la información o insight. Pero entonces aquí es donde entra. ¿Qué es el insight? ¿Qué son los insights? Los insights son lo que se conoce como los porqués detrás de las necesidades aparentes de los usuarios. Es decir, los insights son como, por decirlo de alguna forma, las revelaciones encontradas detrás de esa observación que se lleva a cabo en la fase de empatía. Diciéndolo de otro modo, son los que nos permiten conocer la necesidad o la problemática clave en cuestión más profundamente, con la finalidad entonces de construir el proyecto y poder encontrar focos de acción, y en la siguiente fase pues por supuesto empezar a buscar y plantear soluciones. Ahora bien, en la elaboración es preciso considerar que se trata de definir un foco de acción lo más concreto posible, esto con la finalidad de centrarnos y evitar el riesgo de divagar e intentar abordar distintos problemas a la vez. Además, este proceso pues, de elaboración exige encontrar una frase que recoja las necesidades y los deseos relevantes para los usuarios. Es decir, entender a su vez las razones que los llevan a tener esas necesidades, que es lo que conocemos como insight. Son esas razones, esos por qué ellos tienen esa necesidad aparente. Ahora, volviendo al caso de Mocoa, como lo constata la doctora Zaira Romo en su tesis Flood Risk Estimation on the Banks of Mulato River, Mocoa, Colombia, en 2016, es decir, antes de la tragedia, ella deja constancia de que en realidad el advenimiento de la catástrofe era perfectamente previsible y pues por lo tanto podría haberse evitado. Considerando pues también lo que agrega la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, más allá de esto ser catalogado como un desastre natural, es un producto de falta de prevención de riesgo, de planificación, de ordenamiento territorial y de condiciones de inequidad que obligan pues a los habitantes empobrecidos a ubicar sus viviendas en estas zonas de alto riesgo. Finalmente, entonces nosotros definimos un foco de acción frente a esta situación de Mocoa, según esa información pues que les acabo de dar. El foco de acción dice de la siguiente manera: los habitantes de Mocoa, quienes son los usuarios, necesitan, aquí está la necesidad, que los entes gubernamentales actúen rigurosamente con el cumplimiento de la ley en términos de gestión y prevención de riesgo, debido a las condiciones geológicas de la zona amazónica y la constante deforestación y destrucción de la capa vegetal del suelo. Ahí ya tenemos el insight, tenemos el por qué se da esa problemática o se da esa necesidad.